¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a empezar con la clase 14, que es continuación de lo que es conservación de la cantidad de movimiento. La clase pasada vimos sobre todo en una dimensión. La idea de esta clase es expandirlo a 2 y 3 dimensiones. Y también ver bueno, ejercicios que tengan que ver una combinación de colisiones con energía, ¿no? Después Gabri va a hacer un ejercicio de ejemplo donde combina ambos temas. Lo que habíamos visto en la clase pasada era que en una colisión, ¿qué pasaba? ¿Qué significa que se conserva la cantidad de movimiento? Esta es una pregunta para ustedes. Que es igual antes y después de la colisión. ¿Qué cosa? La misma Eh, cantidad. La Cantidad de suma. movimiento total del sistema. Claro, eso. Bien, perfecto. Entonces lo que hemos visto era que la suma de las cantidades de movimiento inicial del sistema es igual a la suma de las cantidades de movimiento final del sistema, ¿sí? Entonces el sistema te lo definís como las partículas que, grupo de partículas, ¿no? En particular elegís las que chocan o las que están unidas al principio y hay una explosión, ¿sí? O sea, las que se hacen fuerzas mutuamente sería la idea, ¿no? Las que se ejercen fuerzas, porque este principio sale de la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, lo que vimos para la teoría para esta clase era que esto ahora vos lo podés pensar que es válido en X y podés pensar que esto es válido en este eje y después podés hacer lo mismo en el eje Y, ¿sí? En el eje Y puedes pensar también lo mismo. ¿Por qué? Porque es una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces puedes pensar, como es una magnitud vectorial, tenés que tener cuidado ¿qué cuidado tenés que tener? Como es un vector, acá 2 más 2 no es 4 con los vectores, ¿sí? Tenés que fijarte qué dirección tienen, ¿sí? Entonces, para que puedas sumar, como sumas con los escalares, tenés que ver que estén en la misma dirección, ¿sí? Entonces, eso lo veíamos tratando desde que vimos las fuerzas, así que mismo tratamiento, ¿no? Entonces ahora lo único que hay que hacer es... O sea, todas las coordenadas que sean en X, por ejemplo, 5X, 3Y más 2X más 3Z sería la cuenta vectorial y la sumatoria te daría la misma cantidad de Y y la misma cantidad de Z que antes. que antes, sí, no cambia, sí. La que O sea, cambiaría sería X. si querés, para poner el ejemplo que estás dando vos, ¿no? Si vos tenés Sí. acá una partícula que se mueve en esa dirección, Ujú. tiene una cierta cantidad de P inicial, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, si vos tenés tus ejes horizontal y vertical, vos tenés tus ejes que son horizontales y verticales,
tenés que tener en cuenta que va a haber una descomposición que voy a poner en azul de P, que va a ser la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y. Sí. ¿Sí? Entonces, esto va a ser tu P inicial de la partícula 1 en X, ya tenés que echar 3 subíndices, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto va a ser tu P inicial de la partícula 2 en Y. En partícula 1, perdón. Partícula 2 en Y. Ujú. Entonces, ahora, esta partícula puede chocar con otra. Suponete que choca con otra, que se dirige hacia allá. También va a tener su proyección de los componentes de la cantidad de movimiento. ¿Solamente en X? ¿Esto? Perdón, en X no. ¿Es suma? No, nunca resta. Es sumatoria. La sumatoria puede ser con el signo que responde al sentido, sí, puede ser resta. Es como la sumatoria de fuerzas. Ok. Tiene la misma lógica. Por eso acá seguramente, si vos estableces que positivo es a la derecha, la proyección de P de la segunda partícula va a ser negativa. Ujú. Entonces tenés acá una componente X y tenés una componente en Y. Claro. Que si la podemos acá renombrar, esta sería... La elasticidad acá no se tiene en cuenta en esto. Sí, sí, eso no va a cambiar este principio, eso está bueno. Mm. O sea, si acá el choque es elástico o inelástico, si hay disipación de energía o no, eso no importa. Al principio se conserva igual porque acordate de dónde sale. Que sale de la tercera ley de Newton. No importa cómo sea el choque, las fuerzas van a ser iguales y opuestas. Así que si eso pasa, listo, ya está. Se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, no importa qué tipo de choque sea. Bueno, si es un choque eh, más parecido a uno real o con deformación, bueno, los- las fuerzas serán otras, pero serán iguales y opuestas en cada partícula. Entonces, esta es P inicial de la partícula 2 en X. Esto será P inicial de la partícula 2 en Y. Y bueno, por ahora lo que tendríamos es que en X tendrías esto. Entonces, principio de conservación te diría, el inicial sería así, ¿no? Que la suma sería así. P inicial 1 en X, si querés, menos por el signo P 1, 2 en X. Esto no cambia. Y va a ser igual al final. ¿Sí? A la sumatoria de P final, ¿sí? Al P final en X del sistema. ¿Sí? A la sumatoria. ¿Está bien? En X. Y después puedo hacer lo mismo en Y. Fíjate que es como ya un problema tan elemental que parecía simple en la clase pasada, ahora sigue siendo igual de simple, pero más trabajoso la cuenta, ¿sí? Porque tenés ahora que se te duplicó el problema, ¿no? Tenés que hacer en un mismo problema dos, ¿sí? Porque tenés que tener dos ejes.
Entonces, para el inicial, ahora tenés que tener en cuenta en i, y tenés, bueno, ahora que tener en cuenta que P inicial 1 en i menos por el signo, ¿no? Porque apunta hacia abajo. P inicial 2 en i. Esto, la suma esta, no cambia. ¿Está bien? Sigue siendo igual al final de la Y colisión. si en uno estoy restando y en el otro estoy sumando, no importa, eso es por la dirección, eso se rige por la dirección. Por ejemplo, si el PI2 en Y, va hacia arriba, chocarían igual, pero Sí, ahí sería positivo. ahí sería positivo, y uno Sí. sería una fuerza sería negativa y la otra positiva. Entonces, Las fuerzas son iguales, pero en sentido opuesto siempre. Eso no cambia. Lo que cambia es la ok. dirección de P, acá en este caso en ese eje. Pero sí, vos cuando haces la sumatoria tenés que tener en cuenta el sentido de hacia dónde se mueve la partícula, o sea, hacia dónde está su velocidad, ¿sí? El signo de su velocidad. Entonces, o la proyección según tu sistema de referencia, ¿sí? Pero sí, tranqui. Ahí, si no lo tenés en cuenta, sonaste, porque no es sumar en el sentido, como decís, tiene el mismo sentido que la sumatoria de fuerzas, ¿no? Eso por ser vectores. Suma en el sentido de que los vectores tienen que sumar con el sentido que tienen, ¿no? En la dirección que estamos hablando. Bueno, eso hay que tener en cuenta ahora para colisiones en 2 y 3 dimensiones, ¿sí? No importa el tipo de choque, el principio de conservación no cambia, eso está bueno, y aparte por eso es fuerte, ¿no? Al principio, porque si no, si a veces valiera, a veces no. ¿Cuándo no vale este principio? ¿Cuándo podemos decir? ¿Cuándo? Acá pongamos una letra rosa para decir no vale. ¿Cuándo no vale? Si el choque es en la misma dirección, no. No, vale, este Cuando principio hay vale. fuerzas externas. Claro, cuando Ah, este principio no vale cuando hay fuerzas externas. Y si ahora estás analizando el eje X e Y, puede haber fuerzas en Z, pero lo que no puede haber fuerzas en X y en Y, ¿sí? O sea, no debe existir fuerzas externas en los ejes analizados, ¿no? Eso si querés la letra chica, ojo con, ¿no? No se puede aplicar en cualquier circunstancia. ¿Sí? Y lo que viene es un poquito más conceptual. Esto si quieren jugar, háganlo, ¿no? Lindas simulaciones. Ahí se pasa el chat. Se ve, ¿no? O no, tengo que dejar de compartir la pantalla, ¿no? ¿Se ve acá el explorador? No, ¿no? Se ve Sí, nada se más ve. la pizarra, ¿no? no, Sí, no. la pizarra. Se ve la pizarra. Entonces tengo que hacer esto. Bueno. O sea, el principio de conservación, fíjate, ese sería un ejemplo parecido a lo que hicimos recién, ¿no? Ponerle, ¿no? Similar. Vamos a que colisionen así. Sí, sí, igual que en el video, en los videos de la clase. Claro, claro.
se fijan acá el cuadrito que dice momentos, acá el borde a la derecha, abajo, van a chocar dos Sí. partículas. Fíjense. Te dice la cantidad de movimiento 1 y la cantidad de movimiento 2 de la partícula roja y la partícula verde, ¿sí? La partícula, fíjate que acá yo ahí voy definiendo la dirección de la cantidad de movimiento 1 y la cantidad de movimiento 2. Pero fíjate que la roja, ¿qué sería? El vector rojo que está acá. La suma de de las dos fuerzas. No son fuerzas. Perdón, vectores. El total sería de la actividad de movimiento. Sí, y se dan cuenta por lo que vimos nosotros y lo que ven en álgebra, que es una suma de dos vectores, porque es la regla de la diagonal. ¿Se dan cuenta que es una suma vectorial? Tiene sentido, Sí, ¿no? Es una suma. sí. ¿Sí? Se están sumando esos dos vectores. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué te dice el principio de conservación? Que cuando yo le ponga play a esto van a chocar. Espero que choquen, ¿no? A ver. Vamos a ver. Ahora está que choquen. Ahí. Y el total no tiene que cambiar. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a rebobinar. Porque después choco contra la pared. ¿Está? Entonces te das cuenta que el rojo no cambió nunca. Lo que cambia después es cómo se reacomodan los otros dos vectores para dar de vuelta la suma. ¿Sí? El rojo es igual, claro. ¿Sí? Eso es lo que dice el principio de conservación. Uno lo que hace es tratarlo en el eje X y en el eje Y para ayudarse a resolver, pero básicamente es eso, es lo que está pasando acá. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo que te dice, lo que vimos después, es que nosotros podemos ubicar el centro de masa de un grupo de partículas. El centro de masa es un punto importante cuando vos ya tenés muchas partículas en juego, o un cuerpo que lo podemos pensar, ¿no? Una varilla, una rueda, cualquier cuerpo continuo, lo podemos pensar como que es un grupo de partículas unidas entre sí. El centro de masa va a servir para poder caracterizar el movimiento de muchas partículas, ¿sí? Que tienen relación entre sí, que están fijas entre sí o que no. Por ejemplo, en el video, acá les mostraba, ¿no? En la teoría les mostraba, se ve, ¿no? Lo que estoy mostrando. La raqueta se ve. No, No, profe. Aquí dice compartir nada más la aplicación. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Sí, sí. Lo que les comentaba acá es que el centro de masa es muy útil cuando vos tenés un grupo de partículas porque es un punto de todo ese sistema de partículas que lo podemos pensar como si fuera una partícula sola, ¿sí? Que cumple con las leyes de la dinámica que vimos hasta ahora, de cinemática, por ejemplo, acá en el tiro oblicuo, y que podemos después reconstruir el movimiento de todas las del resto porque están fijas respecto a ella, ¿no? Entonces fíjate cómo el centro de masa, por ejemplo, se mueve como un tiro oblicuo, ¿sí? Es el único punto de la raqueta que se mueve como un tiro oblicuo. Entonces, bueno, es un punto importante por eso. Después va a coincidir el centro de masa con lo que se llama centro de gravedad, que estamos en un campo gravitatorio homogéneo, y va a ser donde va a estar aplicada la fuerza peso de todo el conjunto, así que también tiene sentido por eso. Así que estamos viendo centro de masa por ese motivo y porque aparte, en conservación de la cantidad de movimiento,
podemos pensar que estas dos partículas en realidad se mueven como una sola. ¿Sí? Se mueven como una sola. Fíjense, ahí está marcado el centro de masa. Se mueven como una sola con una cantidad de movimiento que es la roja, ¿sí? Que es la cantidad de movimiento total. ¿Sí? Si se fijan, ese punto, cuando yo ponga play, el punto que está acá, esta cruz amarilla, que está acá, se va a mover en la dirección de la cantidad de movimiento total. Entonces, fíjense. ¿Lo ven? ¿Lo pudieron observar? Sí, voy a rebobinar. Va de vuelta. Ese punto, el centro de masa, se mueve en la misma dirección que la cantidad de movimiento total. Entonces, lo que te dice básicamente al principio es eso. Mirá, si lo que acabo de decir lo ponemos en ecuación, llegas, más allá de cómo es la justificación que está en el video, llegas a eso, que la masa total por la velocidad del centro de masa es igual a el P total del sistema. Bueno, ahí me mandé a escribir con el mouse. La masa total se refiere a las masas que intervienen, por ejemplo, acá Sí. sería 2. Sí, la masa de las dos, sí. Exactamente. ¿Qué era cómo se calcula el centro de masa? Bueno, el centro de masa es un promedio, ¿sí? El centro de masa es un promedio espacial de la distribución de masas y que tiene un sistema de partículas o un sólido. Entonces, como hay que ubicarlo en 3 dimensiones, porque en un sólido ya tenemos 3 dimensiones, la forma de calcularlo también es separando los ejes, ¿no? Encontrar el centro de masa en un cuerpo es fácil, ustedes ya lo saben hacer. Es como buscar en un palo de escoba donde poner el dedo que está horizontal para que se quede nivelada, ¿no? Porque ahí justamente está aplicada la fuerza peso de la escoba y ustedes aplican la normal en ese punto y queda equilibrado. Entonces se dan cuenta que si ustedes ponen el dedo, vamos a hacer, yo me gusta hacer experiencias hacia acá. Bueno, no tengo ninguna escoba a mano, pero pueden hacerlo ustedes con el lápiz, ¿sí? El punto donde tendrían que ponerlo, ¿sí? No me va a salir acá. Pero sería, fíjate, que si yo lo pongo acá, esto se desequilibra. Lo estamos viendo, Sería ¿no? una palanca. ¿Están viendo? No estoy mostrando nada. Leolab. El laboratorio del... Sí, no tengo nada acá en casa. Hasta me dejé mi caja de herramientas allá en la facultad, así que imagínate que tengo la excusa. No tengo que hacer nada en casa. Si querés agarrar un lápiz, cualquier cosa que le querés nivelar horizontalmente, lo único O la que puedes paloma. hacer... La paloma esa que se queda ahí volando. Sí. Bueno, no lo voy a hacer, me da vergüenza, ¿no? Tienen tanto equipamiento en el laboratorio, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Lo que llegamos. A lo que llegamos, ¿no? Pero... Sí, pero se entiende. El punto en el centro de masa es donde está en el equilibrio. donde se aplica la fuerza peso y es donde vos aplicás la fuerza normal para que te valgan las ecuaciones de Newton, ¿no? De que se quede ahí equilibrado. Normal y peso te daría que el cuerpo no tiene aceleración, porque si no, se desequilibra. Entonces, Perfectamente en equilibrio, dijo Thanos. Perfectamente equilibrado. fanático de Avenger. Centro de masa, a ver si lo llevo a Por escribir. ejemplo, en un martillo va a estar muy cerca de donde está la Sí. masa, ¿no? ¿Por qué? Porque porque vos tenés que tener en cuenta esta ecuación, ¿no? Que la posición X de centro de masa tenés que agarrar, sumar
En un martillo tendrías que como dividirlo en partecitas, ¿no? Sí. Entonces, si vos tenés dos partículas, tenés que... bueno, ahora ya no llego, pero quedamos hasta acá. Esto es el centro de masa. Ahora, cuando desglosemos esto, te vas a dar cuenta de que el centro de masa está más cerca del cuerpo más masivo, ¿sí? Así que bueno, ahora... De la masa. Sí. Cuando nos volvemos a conectar, ¿sí?